Buenas tardes, estamos aquí con Iván Orellana, que estamos en una ocasión especial porque es la celebración de su 10º aniversario, 10 años que lleva Iván Orellana aquí implantado en Sanlúcar y ofreciéndonos servicios de belleza, de cosmética natural, masaje, spa capilar, spa en el otro centro. Este centro es el que está situado en la calle Isaac Peral, el nuevo centro de Iván Orellana, mantiene su anterior centro y bueno, como podéis ver, el entorno ya y cómo está decorado el lugar, maravilloso. Bueno, Iván, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. La verdad que ha quedado bonito, ¿a que sí? Ha quedado precioso. Sí. Yo estoy enamorada. Vamos, este arco a mí me tiene También. enamorada desde que entré el primer día, Mm. me tiene enamorada. El arco este era la idea, ¿no? Era un jardín japonés, nos entraba un jardín japonés y yo quería un árbol dentro del lugar. Y todo el mundo, tú estás loco, ¿cómo lo vas a meter? ¿Cómo lo vas a poner? No te preocupes que yo pongo un árbol. Y mira, se ve todo lo bonito, la verdad que es precioso. Yo estoy muy contento con el resultado. En esta trayectoria de los 10 años que lleva Iván Orellana aquí, quiero conocer la esencia, el comienzo, la persona que te inspiró a que te dedicaras a esto, Mm. que haces tan bien y de manera tan maravillosa. A ver, un poco mi discurso del 10º aniversario, que voy a hacer así, porque iba a hablar un poco de todo eso. A ver, a mí me viene, yo nunca me he imaginado que yo me iba a, o sea, nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto. La verdad, yo estuve estudiando, hice turismo, hice hostelería y trabajé en lo que pude. Luego tuve a los niños y los niños me los quedé yo. Y entonces para mí fue no sé, un constante de trabajo de tener que darle de comer a ellos y de tirar para adelante. Y muchas veces, y en plena crisis de 2008, pues muchas veces no teníamos ni para comer. ¿Vale? Entonces yo no me imaginaba que me iba a dedicar a esto. Pero es verdad que un día una persona me dijo, le estaba dando un masaje y me dice, pero tú, qué buenas manos tienes esto. Y eso a mí me teletransportó a un momento de mi infancia en el que yo a mi abuelo le daba masaje, mi abuelo me pedía masaje y me decía esas mismas palabras, que hermano tiene, tú de grande te vas a dedicar a esto. Pero fíjate tú, al cabo de los años, cuando te vienen esas cosas, ¿no? Que se te tiene que poner alguien en el camino para eso. Y cuando a mí me dice eso, ¿tú por qué no lo estudias y te dedicas? Digo, "Oye, pues mira, ¿por qué no?" Y yo estaba tan quemado de trabajar en tantas cosas y de trabajar en todo y al final para lo mismo y siempre para bien y siempre pasando necesidad y, ¿sabes? Que yo digo, bueno, ¿y por qué no hacer algo que a mí me guste de verdad? Ya hasta ese entonces yo no había dado con lo que a mí me gustaba todavía. Yo estaba simplemente trabajando por necesidad. Y cuando ya empecé a estudiar, pues me fui enamorando. A la vez que iba estudiando me iba enamorando más y más y más y más. Y a mí se me abrió un mundo nuevo, un mundo de oportunidades, un mundo de cosas nuevas, de cosas que me gustaban. Y entonces me fui inspirando y poco a poco me fui más, a más, a más y a más. Empecé a estudiar con un curso de quiromasaje, luego me fui, como no me quedé satisfecho, me fui a Sevilla y me estudié un curso de hidroterapia. Me estudié todas las técnicas de hidrotermales que existen. Estuve 3 años estudiando. Luego hice quiromasaje avanzado en ese mismo curso. Estudié toda la piel, cosmetología, los tratamientos para la piel. Me especialicé también en esa parte. Luego también estudié más de 150 técnicas faciales, 150 tipos de masajes diferentes. Entonces, todo eso a mí el conocimiento me fue añadiendo más entusiasmo, más cariño, más amor. O sea, yo me iba enamorando de la profesión a la vez que la iba estudiando. Y luego ya cuando empecé a trabajar, pues imagínate, ¿no? Entonces, es cierto que luego una vez ya tengo todos mis estudios y vale, invertí un montón de dinero en esos estudios, porque fue por privado, pero cuando que se me fue un dineral, todo lo que ganaba en la hostelería era para pagarme esos estudios, que te estoy hablando que yo ya tenía 26 años cuando terminé de estudiar y 3 niños, ¿vale? Que 3 niños con tres niños los me hice con tres y yo sigo con 1 año y medio. Y, y ya luego, bueno, ahora a trabajar. Mi idea no era, yo tampoco me imaginé nunca que iba a ser autónomo. Y más con la situación tan difícil que tienen los Que si lo autónomos. llevas a ver, a lo mejor no sé yo. Y tampoco me imaginé nunca que iba a tener una empresa, ni que yo iba a tener mi propio establecimiento, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando empecé a echar currículum y empecé a buscar trabajo, en la estética los hombres no los querían.
En los spas solamente había chicas trabajando, hombres era muy raro. Para que un hombre diera masaje tenía que ser fisioterapeuta. Yo fisioterapeuta no era, yo quería dedicarme al bienestar, no a la terapia, ¿sabes? Claro. Y me fui enamorando del mundo del bienestar, de la belleza, ¿sabes? Y entonces me di cuenta de que a mí no me iban a dar. Entonces me fui buscando mi clientela, fui trabajando a domicilio, luego monté una pequeña cabina en mi casa y fui ganando clientela y al final pues dije, bueno, vamos a montarlo. Y entonces pues, cuando cogí, hace 10 años justo, cuando cogí el de la calle San Agustín, del barrio Alto, y ya tiene 10 añitos. Cuando empecé era un local muy chiquitito, un local que nadie daba un duro por él, eso era un agujero. ¿Vale? Porque es que eso estaba entero destruido, llevaba 11 años cerrado y ahí no entraba nadie. Anteriormente había sido un despacho de abogados, eso estaba, y yo cuando lo vi, digo, bueno, pues yo le veo a esto partido. Es verdad que voy a tener que invertir, pero bueno, poco a poco. Yo mismo no tengo dinero, no lo puedo hacer todo. Pero bueno, ¿qué necesito para empezar? Pues una recepción y una cabina. Pues mi tía me levantó la primera pared, que era albañil, me compró los ladrillos, me compró el cemento y me hizo la pared y el suelo lo puse de madera, de hecho de madera de tarima flotante, que para poner esa madera tuve que vender un iPhone que me había regalado un novio mío, que estuve ahí ¿Ves? entre medio de Amador y mi mujer, y, y con eso puse el suelo. Y yo luego puse un escritorio, una mesa negra muy bonita, con dos sillones y la estantería para poner los productos y luego la cabina que ya la tenía yo de donde lo tenía montado en la casa. Y así empecé. A mí es que realmente Sí. lo que me enamora de Iván Orellana, aparte Mm, de cómo lo tiene decorado todo, del buen gusto, ¿no? Y de los servicios que ofrece de alta calidad, es eso, su historia de superación, porque mm, para las personas que quizás no tienen niños, no saben lo que supone ese mm, esfuerzo tan grande cuando, sobre todo cuando eres tú quien te encargas la mayor parte del tiempo, el esfuerzo que requiere y conseguir eso ya siendo padre es muy complicado y muy difícil. Eso es para verse la situación. Y más en la claro. situación en la que nos comenta que está, ¿no? Con una situación económica que tampoco es que fuera bollante, porque claro, cuando tienes dinero tú dices invierto, monto y Mm, además queda todo súper divino, pero no, su situación era de querer montarlo y ha ido poco a poco creciendo mm, y bueno, y demostrando al mundo lo buen profesional que es. totalmente. ¿Y cómo compaginabas tú Pues esa... con ayuda de mi madre, que, que le dejé a los niños, que por cierto, yo para poder alquilar ese local tuve que dejar el piso donde estábamos viviendo mis hijos y yo, los cuatro, em, y me fui a casa de mi madre a vivir. Y con el dinero de la fianza que me devolvieron del piso, tal como la cogí, fue para el local, para alquilar el local con la fianza del local. O sea que yo todo lo que cogí fue para el negocio. Claro, Y me fui para casa de mi madre. Mi madre se encargaba de ayudarme a mí, de darme de comer, de darme de comer a mis hijos y de quedarse con ellos cuando yo estaba trabajando, que yo me llevaba al principio pues, todos los días, pues yo estaba solo en ese local. Y yo estaba solo todos los días allí, claro, de lunes a sábado. Los domingos era el día que yo tenía sábado mediodía por la tarde y el domingo era el tiempo que yo tenía hasta con mi niño, que a mis niños los pelaba yo, a mis niños le cortaba las uñas yo, a mis niños todo yo. Yo no tenía ni para llevarlo al peluquero, ni tenía nada. ¿Vale? Y era con lo que me ayudaba mi familia, me ayudaba a comprarle ropita y entre yo lo que iba ganando poco a poco. Al principio fue todo para el negocio, todo lo que iba ganando. Y yo viviendo sin nada viviendo con lo que me daba mi madre y con lo poquito que la pobre mía me pudo ayudar. ¿Sabes? Entonces, eso pues fui ganando poco a poco y a los 3 años fue cuando ya hice la primera, 4 años estuve con esa cabinita. Y a los 4 años fue cuando pude hacer la primera ampliación, que la hago y llega la pandemia. ¿Ves? Que la hago en 2019, abro en septiembre y en marzo de 2020 se llega la pandemia. Y ahora me veo con una obra acabadita de hacer con toda esa inversión hecha y ahora cerrado. Y sin saber lo que iba a pasar, ya luego sabemos lo que ha pasado, pero sin saber lo que iba a pasar. claro. O sea que ha sido toda una carrera en 10 años que yo digo, ha sido rápido, ¿no? Pues sabes, pasa rápido, pero qué intensidad, ¿eh? Qué Claro. intensidad y qué lucha, qué lucha.
y tienes que estar ahí al pie del cañón cada día y muchas veces no tienes ganas de levantar, te tienes que levantar y el motor que lo mueve todo para mí son mis hijos Claro. y, ¿sabes? Y es así, tú tienes hijos también Claro, yo tengo dos también y también estoy con los dos y sola. sabes lo que es, sabes Sé lo lo que es. que es y por eso valoro muchísimo tu esfuerzo, Claro, porque es que el esfuerzo que se yo no hace sé es ni cómo brutal. lo he hecho, Yolanda, te lo juro. Yo no, a mí me lo he preguntado un montón de veces. ¿Tú cómo lo has hecho? No lo sé, no lo sé. Yo recuerdo la ayuda de mi madre. Claro, es que al final el apoyo de una madre yo creo que es de vital Eso es así. importancia. ¿Cómo se llama tu madre? Tere. Tere, un beso. Luego es cierto que ya conozco a Amador y al año, ¿eh? Al año y medio de tener el local, conozco a Amador. Y, y me dan mi casa, me dan mi casa. Y nos vamos a vivir todos juntos, con Amador, los niños y yo, a casa. Y a partir de ahí, eso, mi madre que estuvo ahí ayudando, fue los 2 primeros años de mi, o sea, el tiempo que estuve estudiando y el primer año y pico del negocio. Pero luego llegó Amador. Y Amador trabajaba en el Zara, estaba a 30 horas o a 24 horas a la semana, el resto del tiempo estaba en casa. Y él es el que se encargaba de los niños. Que también es muy importante. Amador trabajaba en el Faro de las Dunas, ¿no? En el Zara, él empezó en Jerez, pero luego como fueron cerrando tiendas, de Jerez lo mandaron a las Dunas, de las Dunas lo querían mandar al puerto y al final pues ya Qué lo bonito. rescaté yo y lo saqué de ahí y ya me lo traje aquí. Pero claro, fíjate que él ha estado conmigo desde el principio, un añito que tenía mi empresa cuando lo conozco. Y mis hijos tenían 5 añitos. Y No, como, el peque 5 años y los mellizos tenían 7, ¿sabes? Y qué ahí bien. es cuando él empieza a hacerse cargo también de esa casa, porque yo estaba trabajando. Y yo Claro. trabajaba, ¿eh? Porque ya luego ahí ya tenía yo una chavala que estaba trabajando conmigo. Y luego poco a poco fui también ampliando personal. Al principio éramos unos dos, ¿vale? Y entonces yo estaba ahí horas y trabajando. Y luego llegaba a casa y gracias a Dios me lo encontraba todo porque mi marido me lo tenía. Claro, es ¿No? que también eso es otra cosa Es importante, que que al final el apoyo de tu el apoyo, pareja. si no, yo no lo hubiera podido hacer. Claro. Está claro que sin mi madre y sin mi marido yo no lo hubiera podido hacer. La verdad que Amador y tú hacéis una pareja que yo personalmente envidio. Hacemos un Sí, equipazo. hacéis un equipazo, a pesar de estar 24/7, digamos, en contacto, porque trabajáis Mm, juntos, en casa estáis juntos, el cuidado de los niños lo hacéis también en conjunto. Entonces, no es tan fácil hoy en día encontrar a una pareja que te No, ayude con esa intensidad y que te apoye tanto como Amador, aparte de. poca gente, desde luego poca gente van a dejar su vida por una pareja que tenga 3 niños. Muy pocas personas. Y eso ya nada más que de por sí, ya te dices quién es la persona. ¿Y cómo os Mm. conociste, Iván? Que ya me suele hablar. Pues mira, en mi barrio, En tu barrio. en mi barrio todos los que nos conocemos por chat, por aplicación. O sea, empezamos a hablar, y nos llevamos un tiempo hablando, un tiempo grande, hablando, hasta que ya, bueno, pues no, vamos a conocernos. Y ya nos conocimos. Y cuando nos conocimos, pues surgió el amor ahí. La verdad es que sí, y bueno, fue nada más conocernos. Vamos, también llevamos todo ese tiempo hablando. Claro que yo tenía los niños y para dar yo el paso tenía que estar muy seguro de quién era la persona y no equivocarme otra vez, ¿sabes? Entonces fue surgiendo, lo conocimos así. Pero yo ya le había echado los ojos antes. A ti ya te había gustado de primera. Porque yo un día fui a Zara y lo vi allí y digo, uy. Qué bonito, La tío. verdad Pues es la que verdad es sí. que me encanta. Ya te digo que yo os admiro porque, Mm, bueno, yo creo que ya lo sabéis, que siento admiración por sí, vosotros, lo por los sé muy servicios bien. que ofrecéis. Y es que vuestra historia a mí también me enamora, no solo a nivel Mm. profesional, que es maravillosa, una trayectoria increíble, sino que también a nivel personal. Y bueno, Iván, tú, si tuvieras que recomendar un servicio imprescindible que tuvieran que probar de Iván Orellana, ¿cuál sería? Em, a ver, que son muchos, Lo sé. pero sin duda nuestros masajes faciales y corporales. Las manos. Hoy en día lo que falta es esto, el tacto. Y se lo estoy copiando a mi mentora, la que yo considero mi mentora, la que yo considero, vamos, para mí es mi ídolo, porque es lo más de lo más. Y se lo estoy copiando a ella porque lo estábamos hablando el otro día. La gente necesita tacto, necesita que se le toque.
¿vale? Porque estamos tan con pantalla, las relaciones todo por escrito ya se está perdiendo ese tú a tú, ¿no? Se está Esa perdiendo cercanía. esa cercanía, ese estoy hablando contigo, te estoy mirando a los ojos, ¿no? Estoy hablando contigo, estoy mirando a la pantalla, estoy hablando con una persona que no está aquí, ¿sabes? Y lo que necesitamos es eso, entonces es el tacto. Y lo que recomiendo es eso, nuestros masajes faciales, corporales, todo lo que implique el manual, ¿vale? Todo lo que implique el manual, los tratamientos corporales, pero con una buena crema, una buena selección, pero que tú sientas al terapeuta, ¿no? Y eso yo creo que aquí lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien. Sí, La verdad es que yo sí. doy fe de que sí lo hace muy bien. Y gracias a eso, pues yo creo que es el éxito que tenemos. Claro. Cuando hablas de tu mentora, hablamos de Begoña San Sí, Juan, Begoña ¿no? San Juan, Que es fundadora de Ayuna, es la ¿no? De creadora Amor. de Ayuna y yo la conocí hace muchísimos años y para mí era mi ídolo. Era el número uno. Bueno, de los números uno. Ella ha sido, le ha hecho tratamientos faciales a Jennifer López, le ha hecho un masaje de piel, ha tratado a Demi Moore, ella estaba ahí, en la cima, ¿no? Y luego se salió un poco de toda la cosmética química, de toda esa industria que lo que busca es beneficio, lo que busca generar sin importarte el qué. Se sale de ese mundo y empieza con una belleza limpia, una belleza consciente y una cosmética limpia, libre de todo eso que se le pone. Y deja de mirar tanto por el beneficio, sino por el beneficio del que se la pone, ¿no? El Claro. cliente final. Y eso hace que ella cree esa marca, que crea Ayuna, hace ya 8 años. Y, y yo la conozco en cuanto sale. Porque yo ya seguía su trayectoria, pues trabajábamos en la misma marca que trabajaba ella antes y que yo la conocía ahí, pero cuando empiezo a tratarla es cuando yo digo, pues si tú te has ido, si tú has creado esto es porque eso es bueno y yo me voy contigo, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con esa marca. Y cuando empiezo a trabajar con esa marca, que fui el primero en meterla en España, y ya la conozco a ella en persona. Y a partir de ahí pasa de ser mi ídolo a ser mi mentora, ¿no? Y yo le he absorbido todo, le he absorbido todo, todo Es lo que verdad puedo. que en tu trayectoria destacaría eso, el aparecer o el resurgir un poco acompañado por personas, o sea, Sí, por personas la que, vida es así, Yolanda, la vida es así. Te pone a las personas, para bien o para mal. Te las pone para enseñarte siempre, para bien o para mal. sí, sí, Y siempre para que aprendas algo. Y te quedas luego con todo, porque al final te quedas con todo, ¿eh? Y hay personas de las que he aprendido y sé ya lo que no quiero en mi vida y de las que me han hecho ser también como soy y personas que he aprendido que las quiero en mi vida y que me han hecho también ser como soy. Y ella es una de ellas. Entonces, fíjate tú, 10 años en negocio, 9 años con A2, 8 años con Ayuna, trabajando de la mano con ella, que a mí ella me ha llevado por toda España. Y también de eso he aprendido mucho, porque cuando tú sales de aquí y empiezas a ver todo lo que hay, el panorama nacional e internacional también, aunque no haya salido del país, pero vas viendo y ves en lo que se mueve. Y cuando conoces la industria desde dentro, también aprendes mucho y empiezas a seleccionar, ¿sabes? Y poca gente tiene la suerte o el privilegio de sumergirse tanto, ¿vale? Y de ver la trastienda, ¿eh? Entonces, muy poca gente, yo he tenido esa suerte. Y me siento un privilegiado y a mí esa puerta no me la ha abierto ella, ¿vale? Y luego eso, el conocer tantos spas de lujo, yo he estado en spa de lujo, en el Hotel 5 Estrellas Gran Lujo, en el Hotel Bled en Madrid, eso es donde va Penélope Cruz, donde va Julia Pilar, en toda la alfombra roja de los Goya, así se les trata a ellos. Yo he formado a esos profesionales, ¿sabes? Y he estado en Galicia, y en Barcelona, y en Málaga, y por todo el país, y vas conociendo, y claro, vas viendo, y yo soy una esponjita. Yo voy poniendo de todo. Yo voy enseñando, pero yo también aprendo de ti, claro. porque todo el mundo tiene algo que enseñar, ¿sabes? Y eso es lo que te hace ir siendo grande. ¿Mm? Pues sí, totalmente de acuerdo. Al final las experiencias es lo que nos Eso, hacen crecer totalmente, como personas, como dices, para bien o para mal, totalmente. en todos los sentidos. Y te puedes poner en esa, o te pones en la posición de soy un aprendiz, un eterno aprendiz, y aprendo, o te puedes poner en la posición de yo ya lo sé todo, tengo el vaso lleno y yo ya, esto es lo que hago. Y no creces más.
Te limitas tú mismo, claro. Al Exacto, decir que ya lo sabes todo, te estás exacto, limitando a ti mismo, a no tener la exacto. mente abierta. Y yo lo que quiero es aprender, seguir aprendiendo y este mundo es un mundo muy grande, muy amplio y este sector igual no para de innovar y cada día salen cosas nuevas y la ciencia está pegando unos saltos brutales hacia el futuro y cada vez cosas muchísimo más. Que es una locura, una locura. Y yo cada día estoy más enamorado de mi trabajo. La verdad que sí. Te entiendo, vamos, si me estoy enamorando yo y no me dedico a eso. Pero es que es verdad que Muy, es entrar aquí y es que esto es paz. Es muy. entrar por esa puerta y lo que transmití es paz, tranquilidad. Es como si todo se quedara fuera, Es ¿no? lo que queremos, es lo que queremos. Es un remanso de paz y que la gente lo sienta. Que la persona nada más que entre, lo huela, lo sienta, lo vea y eso. Es que trabajáis con los sentidos, al fin y al Es cabo. totalmente, con todos los sentidos. Y es primordial todo. Todo. ¿Qué hay aquí que sobre? Para mí Nada, nada. nada. ¿Vale? Ni que falte ni que sobre. Tiene que estar todo en su justa medida, la armonía y que el cliente se sienta así. Y de la anécdota que tú consideres más graciosa que hayas podido vivir en estos 10 años, algo que te haya pasado a nivel personal o comenzando con tu Anécdota trayectoria. graciosa. Me han pasado un montón de cosas. Por eso te pregunto, porque sé que seguro. Un montón, un montón. Pero mira, hay una que nunca he olvido y a ver, nosotros al principio depilábamos también, hacíamos estética integral, ya luego yo dije, ya esto no lo hacemos más, ¿no? Pero nosotros empezamos con servicios también básicos de estética, depilación con cera, ¿no? Todo eso. Incluso manicura, tuvimos al principio, manicura, pedicura. Lo que pasa es que yo fui descartando, esto no lo quiero yo, no lo quiero trabajar, hay mucha gente que lo hace, mucha gente que lo hace muy bien y yo aquí quiero ser uno más, ¿no? Y entonces poco a poco me fui, pero al principio de eso, depilaban con cera. Y un día me viene un vasco, un encanto de hombre, me viene un armario empotrado que había por la puerta. Y estaba yo con una compañera. Me dice, ¿usted se hace el hacer aquí? Sí, claro. Vale, no, me quiero depilar entero. Digo, no, vale. No, pues, venga, pues al día de ahora, cuando entra y lo veo en la camilla, ya desnudo, pero, manita, ya, tú tienes pelo, ¿eh? Que ahora entiendo por qué quería hacértelo. Tú tienes un montón, pero lleno, era un hombre lobo, por el mío. Y, y digo, sí, tú estás seguro que tú te vas a depilar el cuerpo entero, es que duele, ¿eh? Dice, ah, digo, ¿a cera? ¿Tú has pensado has planteado en hacerte enlace, tal, cuánto, afeitarte con una crema depilatoria? ¿A cera? ¿De verdad? Y dice, sí, sí, yo soy vasco. Y digo, "Ah, vale, venga, vale". Dice, es que aquí venía en la playa y todos los andaluces están enteros depilados. Y yo, pues me veo así, a mí me da vergüenza. Venga, vale, no pasa nada. Mira, cuando le doy este primer tirón en el pecho, para la la camilla, ay, empezó a gritar, no, 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 yo no me hago más, no me... Digo, pero bueno, déjame terminar el pecho, dice que no me hace más nada. Y ahí se fue con un tiro y eso me había dicho, yo me afeito, digo, te lo dije, que me dolía, dice, un pelo duro, de hombre, de no haberte depilado en la vida. Entonces, eso, yo no lo olvido porque cada vez que viene alguien y me pregunta por hacer depilación de enfermo, me viene a la mente aquel hombre, de verdad que sí. De verdad que Y el momento son cosas que pasan. más emotivo, o sea, que tú digas, en este día me emocioné muchísimo. Todavía mismo tuve uno que además me llevé tocadillo la semana pasada. Me he tocado, ¿eh? Me he tocado toda la tarde. Porque cuando te piden ayuda y ya no saben a dónde acudir, y ya han probado todo, y se han gastado dinero en todo, y todas las terapias, y todas las técnicas, y todos los médicos, y no encuentran solución. Y ya lo que menos esperan que les va a funcionar, y te dice, bueno, ¿y esto me va a funcionar? Y le funciona. Y cuando tú conoces esa historia y tú ves que tú estás ayudando de verdad, ¿vale? Que tú no vienes aquí simplemente por aparentar o por ser o por estar guapa o simplemente por estética, ¿no? Cuando es por una necesidad de ese tipo, por una enfermedad y que lo está pasando mal, ¿no? Ha perdido la sensibilidad en la cara, por ejemplo, no se siente al articular, no sabe si está riendo, si está llorando, ¿no? Entonces, eso a mí me emociona, porque dice, coño, Hombre, estoy aquí.
y claro. aquí la estoy ayudando, ¿no? Entonces eso para mí es motivo. Pero cuando ella te da las gracias y te dice, menos mal que te conocía. Y yo digo, menos mal que te conocía a ti. Porque esto que dices, joder, ¿no? Hombre, y Te ese orgullo que toca, tú sientes es al decir, mira, una claro, satisfacción, ¿sabes? Que sí, que está muy bonito, que te hago a ti un tratamiento y dices, "Ay, qué bien, qué guapa estoy, y era lo que yo quería, y mañana tengo una boda, y tengo un evento, yo estoy ayudando de muchas formas, pero cuando ya te toca ahí, cuando es ¿sabes? algo que es una Eso enfermedad, eso, emociona, y cuando yo terminé con esa clienta, que estuve una hora entera, dándole masaje facial, 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 que eso a nivel también físico cansa. Y cuando yo terminé ese masaje, amado, me había rompía a llorar, porque luego tú estás ahí expresándote tú, como dije, no, que lo subí, me estaba expresando yo en mi máxima expresión, ¿no? He sido yo en mi máxima expresión, totalmente suelto, haciendo una labor ahí de ayuda, y cuando funciona encima, pues fíjate. claro. ¿No? Que alguien venga te pida ayuda y que haya probado 10.500 opciones Mm. y que sea la tuya el acierto, Pues sí, pues sí, eso te tiene que enorgullecer que muchísimo no y siempre pasa, claro, no siempre, está está claro. claro, Porque a las otras 50.000 anteriores habrá acudido también exacto, y no le ha exacto, funcionado. y yo siempre lo digo, como esto, todo el mundo no es Claro. igual, Hay que probar. exacto, probamos. Y si te sirvo de ayuda, yo para adelante. Yo voy a poner, de mí, desde luego, yo voy a ponerlo todo. Claro. Y de mi parte no va a faltar. Bueno, ¿y qué nos quieres contar del 10.º aniversario? A ver, cuéntame un poquito cómo lo estás viviendo y cómo se está cociendo aquí todo. Pues la verdad que está siendo un año intenso y está siendo un año muy emotivo, porque claro, estamos rescatando montones de cosas que hemos hecho durante estos 10 años. Y cuando tú te das, o sea, estamos como haciendo como un resumen de todo, ¿no? Y viendo todo lo que hemos grabado, viendo todo ese trabajo que se ha ido haciendo a nivel digital, pero luego también viendo todas las personas que han pasado y todos los lazos de unión y todo eso, ¿no? Y Claro, empiezas a recordar a tanta gente y todo. Entonces está siendo un año intenso y un año que no para de salir cositas y que está sirviendo para eso, para recordar y porque desde luego hay que saber de dónde se viene, ¿eh? Para no perder el norte, nunca. Y eso me lo está dando este año. Y mis hijos, que le hemos estado haciendo entrevistas y cositas, y ellos han estado contando también su versión, ¿no? Que para mí son yo creo que los más grandes perjudicados, ¿eh? De ser autónomo y empresario. claro. Y entonces conocer esa versión y conocer versiones de clientes y ver todo ese resumen. Está haciendo un año intenso. Entonces nos estamos dedicando a eso. Un poco es un homenaje a estos 10 años de trayectoria como empresa y de esto que como profesional, ¿no? Y luego, a ver, mi marca es mi marca, soy yo. Mi marca soy yo y entonces mi vida profesional está muy ligada a mi vida personal. Y entonces han pasado muchas cosas. ¿Sabes? Entonces todo está enlazado. Y ahora, cuando tú empiezas a hacer ese resumen, hostia, pues al final esto pasó por esto te ha llevado a esto, y esta persona apareció por esto, y, ¿sabes? Y mira, y aquí estamos, ¿no? Y todo eso, entonces está siendo un año emotivo. Entonces nuestra celebración básicamente siendo un homenaje, ¿no? Un homenaje a la empresa, a la carrera, a mi carrera, y a todas esas personas que han pasado por, por mi lado y eso. Y luego vamos a hacer esta semana, que esta es la semana más intensa, porque decidimos celebrarlo en agosto, porque nosotros el año lo hicimos en marzo, pero decidimos celebrarlo en agosto porque es cuando está aquí toda nuestra clientela, ¿vale? Claro. Toda, toda, toda. Tenemos mucha clientela de Madrid, de Sevilla, del País Vasco, que aquí hay mucha gente que ve la liga de allí, tenemos muchos franceses y están aquí en agosto. Y entonces queríamos que estuvieran aquí para que toda esa gente que lleva viniendo tantos años pudieran venir, Para ¿sabes? homenajear Eso a es, tus eso es, clientes eso es, sí, sí, y un demás. poco porque, a ver, sin ellos no hay nada. Claro, claro. Entonces mi 10.º aniversario es en gratitud, homenaje y gratitud, ¿no? A todos ellos. La verdad es que Eh, Iván, Iván Orellana en general, Amador Iván en este caso también, son personas que son súper agradecidas, son súper humildes y cuando alguien les echa una mano, ellos se les nota el agradecimiento y es mm, increíble. O sea, a mí también admiro muchísimo esa cualidad Hay que vuestra. ser así, Yolanda.
Es así. Cuando una persona se involucra y te da nada más que su tiempo, ya eso se agradece, Claro. Pero ¿no? no todo el mundo es igual. No. Mi abuela siempre me decía que vivir una así se agradece. Y en la vida hay que agradecer. Y cuando se agradece se te multiplica incluso más, ¿no? Y también pienso que todo lo que viene lo tienes que recoger, porque señala que tú también lo has dado. Hombre, ¿Mm? hombre, y tanto. Pues eso es así. Es que tu lucha ha Se sido recoge lo que se incalculable. siembra. Entonces, eso, un poquito de gratitud. Y esta semana vamos a tener una semana intensiva en la que vamos a hacer varias cositas. Viene Begoña, que está aquí, Ah, qué bien. y ella como marca también, y va a apoyarnos en ese sentido, y vamos a premiar a unos clientes seleccionados que han estado ahí desde siempre, que son clientes súper fieles, ¿vale? O sea, es que hay que premiarlo, hay que premiarlo. Entonces, este jueves tenemos por la mañana una beauty party, que lo vamos a hacer aquí, vamos hacia esto, y va a ser a puerta cerrada, y va a estar ella y con 12 clientas, y van a estar probando y un poco aprender a quererse a sí misma y un poco el discurso mental beauty, ¿no? Y ese discurso mental que tienen cada una y todo eso. Vamos a trabajar todo eso. Por la tarde vamos a hacer 5 tratamientos exclusivos, eh, que lo va a hacer ella, ¿m? Qué Que tenerla guay. a ella tocándote la cabeza. Tiene que ser una pasada, vamos. Fíjate de dónde viene, ¿eh? Que te estoy diciendo de dónde viene. La alfombra roja de los No. Oscars ¿no? Y luego los años que tiene a su espalda trabajando. Y ella va a ser la que haga los tratamientos exclusivos, ¿vale? A 5 de nuestras clientas, que llevamos un regalito especial y eso. Eso, perdón, el viernes. El jueves, que es el que he dicho, el jueves es una formación interna, ¿vale? Vamos a cerrar los dos centros y vamos a estar nosotros formando. Nos va a formar ella y a toda la plantilla entera, que ya somos 10. Y el sábado es la celebración. El sábado ya lo celebramos. Qué bien. Sí. Qué gana de que llegue el Sí, sábado. no, está súper guay. Lo vamos a hacer en Bodega Barón. El aforo es limitado. Hacemos 80 personas. Me viene gente muy guay, muy guay, muy guay. Y muy top del mundo de la belleza. Que han colaborado conmigo y que han estado ahí. Y que sin ellos tampoco sería nadie. Y va a estar muy guay. Ya digo, vamos a hacer celebrar un aperitivo y un cóctel, tipo cena. Y celebrar y bueno, diremos algunas palabritas. Ah, qué guay, pues yo estoy deseando de escucharos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este podcast a Iván Orellana, que yo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Deciros que lo sigáis en redes sociales, Iván Orellana es Pan Beauty, ¿vale? Y ya os iré contando cómo irá el sábado, que estaré por ahí grabando, haciendo fotitos y haremos algo Hombre. chulo. Y os animo a venir, si no lo habéis probado, que lo probéis, porque yo he hecho ya unos cuantos tratamientos con ellos, hice el spa capilar, que lo tenéis en mi Instagram, hice también una limpieza facial y la verdad es que sales de aquí, ya no es la limpieza, que es una maravilla, ni el spa capilar, que también es otra maravilla, es las sensaciones, cómo te sientes y cómo te hacen sentir en todo momento. Así que nada, nos vemos en Iván Orellana cuando queráis. Un besito. Un beso. ¡Mua!